Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este año que termina. Vemos todos los días que han pasado, Señor, y nuestro corazón se llena de gratitud y de adoración hacia ti. Gracias, Padre, por cada persona que forma parte de esta iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de los ministerios de nuestra iglesia donde podemos servirte a ti. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nosotros recibimos la enseñanza y la instrucción que necesitamos. Y te pedimos en este momento, Señor, que tú nos vuelvas a hablar otra vez a través de tu palabra y nos muestres los principios que nosotros necesitamos aprender, necesitamos recordar y poner en práctica en nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Proverbios capítulo 24 en su Biblia, por favor. Desde el versículo 11, Proverbios 24, versículo 11. Proverbios 24 finaliza con los sabios consejos de Dios. Hemos visto que son 30 y Proverbios 24 termina con la referencia a estos consejos. Observe el consejo que encontramos en el versículo 11 donde dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Nosotros como creyentes debemos aprender a no callar cuando encontramos personas inocentes que están muriendo. Este pasaje puede hacer referencia, podemos aplicarlo a miles de niños que llegan a morir en clínicas de aborto y nosotros no debemos callar. Pero sabe, hay otro grupo importante de gente que muere y aún sin ser inocente debería llevarnos a nosotros a librarles y a salvarles del peligro de muerte en el que se encuentran. Y por eso este texto ha tenido una mayor aplicación a la labor del creyente de librar y de salvar a aquella persona que no conoce de Cristo. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y mientras usted y yo nos podemos rasgar las vestiduras en torno a ver gente inocente que muere, a veces somos indiferentes cuando observamos que gente que no conoce de Cristo va a llegar a pasar una eternidad lejos de Él. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y sabe, Dios va a castigar nuestra indiferencia. Dios va a castigar el hecho de que nosotros levantemos tantas razones y tantos pretextos para llegar a no hablar a otras personas que necesitan escuchar el Evangelio. Es importante hablar al mundo de Cristo. Es importante compartir el Evangelio con personas que necesitan escucharlo. En el versículo 13 tenemos un segundo consejo. Nos dice: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. El libro de Proverbios usa la palabra miel en 6 ocasiones. La miel en el oriente era el producto más dulce que se conocía.
y se utilizaba para hacer referencia a lo bueno que era la tierra de Israel. Aquí se dice de la miel que es buena y que es dulce. Y luego de evidenciar esas dos características de la miel, se la llega a comparar con la sabiduría que una persona debe encontrar y debe hallar. Así como la miel es buena y es dulce, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Así es que, hermano, es importante que nosotros lleguemos a hallar la sabiduría. La sabiduría de Dios es más que conocimiento. La sabiduría de Dios es ese conocimiento de la palabra de Dios aplicado al día a día. Esa es la sabiduría. Se expresa de mejor manera personificándose en el propio Señor Jesucristo. Así es que cuando hablamos de sabiduría no hablamos de conceptos teóricos, hablamos de conceptos que se logran vivir en el día a día. La sabiduría, la vida cristiana debe ser buena, debe ser dulce. Debo llegar a encontrar satisfacción por vivir la vida cristiana, por leer la palabra de Dios, por orar. No debe ser solo un hábito que haya perdido sentido. Debo encontrar en mi relación con Dios, en mi relación con la palabra, que esa relación es buena, es dulce. El versículo 14 dice, si la hallares. La frase implica esfuerzo. Aun cuando la sabiduría de Dios está disponible para todo creyente, la sabiduría de Dios demanda esfuerzo. Estamos por empezar un nuevo año y usualmente nos ponemos nuevos objetivos, nuevos propósitos en cada una de las áreas de nuestra vida. Y en la vida espiritual nosotros deberíamos establecer cosas específicas que vamos a trabajar y vamos a lograr. Esto demanda esfuerzo. Leer la Biblia todos los días, orar todos los días, servirle al Señor, asistir a la iglesia. Deben ser metas y objetivos claros en nuestra vida. Al inicio, cuando usted recibió el boletín, usted recibió una hoja adicional y si no la recibió, en la mesa de atrás hay una hoja. Es el calendario de lectura bíblica para leer la Biblia en un año. Puede ser que usted tiene otro método y su método le funciona. Esta es una alternativa. Debemos aprender a buscar la sabiduría de Dios en su palabra. Debemos de manera consistente leer la palabra de Dios. Debemos dejar que esa palabra de Dios tope nuestra vida, nos transforme y vivamos vidas sabias, vidas que honran y agradan al Señor. ¿Has perdido el sabor agradable de estudiar la Biblia y de obedecer a Dios? ¿Has perdido la satisfacción en tu vida cristiana? Esa sabiduría debe ser buena y dulce como la miel. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, dice el Salmo 119. El versículo 15 nos habla de un tercer consejo y nos dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques tu cámara, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Es importante aclarar esa palabra caer, porque la palabra caer, que se traduce caer, la palabra napal, encierra la idea de caer, pero no hace referencia a una caída moral. Es decir, la caída de la que se habla aquí no tiene que ver con un pecado que llego a cometer y por ende llego a caer y fracasar en mi vida espiritual. La caída no tiene que ver con un pecado que cometo en este versículo. La caída tiene que ver primariamente por el versículo 15 de la influencia negativa de otras personas que pueden acechar mi tienda y pueden saquear mi cámara. ¿Sabes?
El fracaso es parte de la vida. Es una de las cosas que deberíamos aprender y deberíamos enseñar. El fracaso es parte de la vida. Hay fracasos más pequeños, hay fracasos más grandes, pero el fracaso es inevitable. Hay dos formas de fracasar. Si fracaso como impío, caigo en el mal. Si fracaso como justo, puedo caer 7 o 100 veces, pero la diferencia es que vuelve a levantarse. Así es que aquel que fracasa como justo puede llegar a tener la promesa de que la protección de Dios estará en su vida y Dios mismo será el que nos levante aun cuando caigamos muchas veces. Así es que es mucho mejor fracasar como justo que como impío. Porque el justo cuenta con la protección y la ayuda de Dios. Versículo 17. Cuarto consejo. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Esta enseñanza ya apareció en Proverbios. Se nos dijo, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo, allá en Proverbios 17:5. ¿Sabes? Cuando una persona te hace algo malo y luego a esa persona le pasa algo, sufre una calamidad, es muy carnal, es muy humano, es muy de nuestra naturaleza pecaminosa alegrarnos por lo que le pasó a aquel que en el pasado me hizo mal. Bien hechito, porque le pasó esto. Es muy humano. Ahora el texto bíblico nos aconseja que cuando cayere tu enemigo no debemos regocijarnos y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Así es que debemos aprender a evaluar adecuadamente nuestro corazón y debemos observar si nosotros no nos estamos alegrando por lo que le pasa a otras personas que en el pasado nos han hecho daño. A veces uno puede ocultar eso. Puede espiritualizar la cosa, hermano. Yo voy a orar por usted. Y por dentro estoy regocijándome porque este que me hizo en el pasado algo malo ahora está sufriendo las consecuencias de haberse portado mal conmigo. ¿Cómo reaccionas ante las cosas malas que le suceden a tus enemigos o a las personas que no te caen bien? El texto bíblico dice, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Verso 19, quinto consejo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Un detalle interesante en este pasaje es que el versículo 19 es una cita directa del Salmo 37:1. El detalle interesante es que Salomón, el hijo, está citando las palabras de su padre David ahí en el Salmo 37:1. ¿Qué regocijo puede tener un padre cuando su hijo cita, vive de acuerdo a los consejos que nosotros los padres les hemos dado a nuestros hijos? Cuando nosotros observamos que lo que le hemos enseñado no ha sido solamente teoría y ellos ya de grandes
llegan a utilizar los consejos para vivir de acuerdo a eso y para enseñar a otros, llegan a citar lo que nosotros les hemos enseñado. El versículo nos da dos enseñanzas. No te entremetas ni tengas envidia. Esta es una enseñanza que ya apareció en Proverbios. No te entremetas con los malignos. Hermano, tú y yo debemos tener cuidado de asociarnos financieramente con gente que no conoce de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, lo diría Pablo en su carta a los Corintios. Nosotros no debemos asociarnos. Debemos llegar a tener cuidado que la valoración que nosotros damos de el éxito sea incorrecto y que la envidia, el éxito de otros nos lleve a meternos en asociaciones, en negocios equivocados, incorrectos, pecaminosos, solamente porque nosotros queremos mejorar nuestra condición económica. Debemos tener cuidado con la envidia. Cuando genuinamente no nos podemos alegrar por el éxito y el progreso de otros, cuando no podemos alegrarnos porque otro es bendecido por Dios y no me tocó a mí, pero le tocó al otro, y no me puedo alegrar y puedo guardar en el corazón envidia, debo tener cuidado. En verdad, nosotros, el éxito que nosotros tenemos en la mente a veces es el mismo concepto que el mundo tiene acerca de éxito. El éxito para el mundo tiene que ver con cuánto dinero tengo, con cuán grande es la casa, cuán moderno es el vehículo, cuántos son los estudios que he tenido, cuánto sé, cuál es mi posición en el trabajo. El éxito en el mundo tiene que ver con eso, cuando el éxito bíblico es distinto. Tiene que ver con lo que soy, no tiene que ver con lo que tengo. Y cuando tengo una mala valoración del éxito en mi vida, voy a envidiar a aquel que llega a progresar económicamente. Y puedo llegar a tomar decisiones equivocadas. Y puedo entremeterme con gente que no conoce del Señor. Y puedo empezar y arrancar un negocio que va a cambiar mi vida. Y puedo no hacer caso al consejo de Dios y tarde o temprano pagar el precio. Versículo 21 nos da un sexto consejo. Nos dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Este versículo 22 termina con los 30 consejos de Dios. Este es el último consejo de Dios. Luego, después del versículo 22, tenemos un bono extra, 6 consejos adicionales que se insertan en Proverbios 24. Pero este, siendo el último consejo de Dios, termina diciéndonos: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Y hermano, una lección de vida es que todos nosotros debemos aprender a vivir bajo autoridad. Todos nosotros tenemos a alguien sobre nosotros. El hijo tiene la autoridad de sus padres. El estudiante tiene la autoridad del profesor. El empleado tiene la autoridad de su jefe. Los ciudadanos tenemos la autoridad de nuestras autoridades. Y todos le tenemos a Dios sobre nosotros. Todos tenemos autoridad sobre alguien y alguien tiene autoridad sobre nosotros. Así es que una lección de vida es entender que debemos temer a nuestra autoridad divina. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, a la autoridad humana. Así es que es importante que nosotros aprendamos a temer.
Aprendamos a respetar, aprendamos a obedecer. Y puede ser que tú y yo no estamos de acuerdo con todo lo que dice Dios en la Biblia. Puede ser que tú y yo no estamos de acuerdo con todo lo que dice el rey, todo lo que dice nuestras autoridades. Puede ser que tú y yo ni siquiera votamos por ellos. Puede ser que no nos pondremos de acuerdo en la política económica de nuestro país. Pero todos nosotros, más allá de que tengamos nuestra propia opinión, debemos aprender a respetar y a obedecer nuestra autoridad divina y nuestra autoridad humana. La otra opción, en vez de la obediencia, es ser una persona veleidosa. El veleidoso, esa palabra significa rebelde e inestable. Así es que la persona que no llega a decidir temer a Dios y temer al rey, va a ser una persona que está en rebeldía, en contra de la autoridad. Esa rebeldía puede llegar al extremo de convertirse en una persona que llega a derrocar a la autoridad. Así es que ten mucho cuidado cuando te unes con alguien para dividir la institución divina. Ten mucho cuidado cuando tú eres parte de la división de una iglesia. Ten mucho cuidado cuando tú eres parte de aquel que va a derrocar al gobierno. Ten cuidado cuando te opones de esa forma a la autoridad. Porque más allá de las diferencias que podamos tener, se espera de nosotros que temamos a Dios y temamos al rey. ¿Cómo reaccionas, papá y mamá? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando escuchamos a la autoridad? ¿Cómo ven nuestros hijos la reacción ante la autoridad? Porque ellos aprenden de lo que nosotros hacemos, más de lo que nosotros le decimos. Y cuando a nosotros nos ven de manera irrespetuosa, tratar a la autoridad, no dar el lugar que Dios se merece, no respetar y obedecer a la autoridad humana, ¿qué les estamos enseñando a ellos que deben hacer ellos cuando deben obedecernos a nosotros como autoridad? Así es que debemos enseñar que la autoridad se respeta. Y puede ser que ellos no están de acuerdo con nosotros. Puede ser que no estás de acuerdo con tus padres, puede ser que no estás de acuerdo con tu jefe, puede ser que no estás de acuerdo con tu pastor, puede ser que no estás de acuerdo con tu presidente, puede ser que no estás de acuerdo con tu profesor. Esposa, puede ser que no estás de acuerdo con tu esposo. No importa. Respeto y obediencia es lo que nos pide Dios. A veces a mi hijo generalmente le explico por qué le digo las cosas. Hay momentos en que no le explico. Ian, hay que hacer esto. Pero papá, ¿por qué? Porque el papá lo dice. Y eso debe bastar. Porque la autoridad de él lo dice y Dios espera respeto y obediencia. Es una lección de vida. Teme al rey, hijo mío. Teme a Dios, hijo mío, y al rey. El orden es importante. Versículo 23. También estos son los dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Este consejo nos transporta a el juzgado.
Y en el juzgado se dice que aquella persona que emite juicio no debe hacer acepción de personas. Si te has fijado, cuando hablamos de los símbolos del juicio, encontramos a una mujer que tiene una venda en los ojos. Y tiene esa venda en los ojos para simbolizar este concepto de no hacer acepción de personas, porque la justicia no debe ver ni la pobreza, ni la riqueza, ni la poca influencia o la mucha influencia, o este que tiene sangre azul o este que no la tiene. La justicia verdadera no hace acepción de personas. Así debe proceder. Nosotros debemos ser un reflejo de esto. Cuando nosotros emitimos justicia, nosotros no debemos hacer acepción de personas. Las reglas deben ser justas. No importa si este es mi amigo y a este no le conozco, no importa si este es mi hermano del alma o con este no me llevo bien porque no me dio un aventón el mes pasado. La justicia es ciega. La justicia es ciega en el sentido de que no hace acepción de personas. Debe ser justa para todos. ¿Has sido injusto? ¿Has tratado a una persona más favorablemente que a otro? Debemos aprender a ser justos. Versículo 26. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Así como el beso usualmente es una demostración de afecto y de beneficio, las palabras rectas, verdaderas y honestas son beneficiosas para aquella persona que escucha. Nosotros debemos aprender, debemos decidir hablar siempre la verdad, siempre hablar con palabras rectas, verdaderas y honestas. Hay momentos donde es difícil hablar la verdad. Hay momentos donde si dices la verdad va a venir una consecuencia negativa a tu vida. Hay momentos donde decir la verdad puede dejarte sin trabajo. Hay momentos donde decir la verdad parece mala idea porque se está muriendo esta persona y es mejor decirle una mentira. Pero sabes, nuestras palabras deberían ser rectas, aun cuando sea difícil. Siempre es mejor decir la verdad. No cambiemos la historia. No editemos la información para que no nos venga lo malo, porque a veces sabemos que si digo la verdad me va a ir mal. Debemos aprender a responder con palabras rectas, verdaderas, honestas. Versículo 27, noveno consejo. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Observe en estos versículos que lo que se nos manda es primero a preparar las labores y disponer los campos, y después de haber hecho eso podemos edificar la casa. La casa aquí es utilizada para simbolizar ese deseo que una persona tiene de casarse o de llegar a formar una familia. Y si tú tienes deseos de casarte y de formar una familia, antes de casarte y antes de tener una familia, debes preparar tus labores fuera y disponer tus campos. Debes tener un trabajo estable. Así es que a ese jovencito que se acerca a tu casa para buscar a tu princesa porque se va a casar con ella, uno de los requisitos que debe haber, ¿qué quieres hacer aquí, Juan Brito, jovencito? ¿Tienes un trabajo estable?
qué están pensando en casarse si todavía, y sobre todo nosotros los hombres, que debemos delante del Señor proveer para nuestra familia? ¿Qué estamos pensando que ya vamos a casarnos, ya vamos a hacer todo esto? No hay un trabajo estable. Y muchacho, de amor no se vive. El amor no paga las cuentas. El amor no paga la luz, no paga el arriendo. Y no estoy minimizando el amor porque es un elemento esencial en el matrimonio. Pero aquí el versículo bíblico nos da un consejo de tener prioridades básicas en la vida, y debo enseñar, los que tenemos hijos varones, debo enseñar a mi hijo que debe esforzarse por estudiar, por pasar bien el colegio, la escuela, la universidad, porque tiene que tener un trabajo, porque debe ser él el que con un trabajo estable sostenga a su futura esposa. Así es que facilito es, me caso. Cuando en verdad deberíamos enseñar a nuestros hijos, deben tener un trabajo estable. Y después edificarás tu casa, y después habrá tiempo para buscar novia, esposa y tener familia. Versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. Los versículos del 23 al 25 hicieron referencia a los juicios. Este versículo 28 hace referencia a una persona que es un testigo. Otra vez nos transporta al escenario de un tribunal. Y en ese tribunal dice, no seas sin causa, sin razón, testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con sus labios. La palabra lisonjear está usada para referirse a ese engaño, a esa mentira que puede haber en mi testimonio. Cuando hablo de otras personas, cuando tengo que dar testimonio de otras personas, cuando tengo que dar mi opinión, mi punto de vista de otras personas, debo tener mucho cuidado de que mis palabras no sean engañosas, no llegue a aprovechar ese momento específico donde me piden que sea un testigo de mi opinión, y como me cae mal, entonces voy a modificar la información para ahora desquitarme y ahora decir todo lo que tengo guardado en el corazón. ¿Te das cuenta lo que el texto dice? No seas sin causa testigo contra tu prójimo. Y no lisonjees, no engañes, no halagues con el objetivo de engañar con tus labios. Así es que ten cuidado. Tú y yo debemos tener cuidado cuando vamos a hablar de otros. Cuando nuestro jefe nos dice, ¿qué piensa usted de? ¿Qué piensa usted de esta otra persona? Ten cuidado cuando tú y yo tenemos que hablar de otros. Deuteronomio 19, desde el versículo 15 al versículo 21, es una porción grande que da muchos más argumentos y desarrolla de manera mucho más grande y mucho más profunda este versículo 28. Versículo 29, 11º consejo. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Sabes? Pagar mal a aquel que me da mal es muy humano, es muy de nuestra naturaleza caída. Y dentro de las pocas buenas cosas que uno puede encontrar en la televisión, hay a veces frases que no debemos olvidar. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y es cierto. No digas como me hizo, así le haré. Es muy de nuestra naturaleza caída. Si alguien me hace mal, yo le doy lo mismo.
Es muy habitual entre nosotros vengarnos. Es muy habitual entre nosotros, si este me hizo mal, yo también respondo con mal. Pero cuando nos acercamos a Dios y cuando en el día a día vivimos un cristianismo real, el creyente puede experimentar un cambio y puede aprender a dar bien cuando el otro me ha dado mal. No te vengues. Deja que Dios lo haga. No pagues mal. Deja que Dios dé la retribución a esa persona. Aprendamos a pagar bien a aquellos que nos han hecho mal. Versículo 30, un último consejo. El texto dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Observa la descripción que este hombre, un testigo ocular que escribe esto, nos da. Y observa el campo y llega a observar la viña. Y se da cuenta que este hombre perezoso, este hombre falto de entendimiento, sin sentido común, sin sesos, sin buen juicio, ha llegado a desperdiciar esta propiedad que tiene en sus manos. No sabemos si esta casa, esta viña fue algo que heredó de sus padres. Pero sabes, a veces lo que fácil se tiene, fácil se pierde. Cuando no enseñamos bien a nuestros hijos, y lo que fácil se tiene, a veces fácil se pierde. Aquí tenemos a un hombre perezoso que no llegó a valorar el bien que poseía en sus manos. No llegó a valorar la casa y la viña que le podía dar de comer. Y dejó llevarse por la pereza. Y dejó destruir ese recurso que podía sostenerle y podía darle de comer. Y sabes, de esta descripción que se da de este perezoso, este autor que observa lo que sucede, llega a sacar una lección. Observa la reflexión que debería darnos la pereza, versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Sabes? El hombre sabio aprende de los pecados y de las malas decisiones de otros. No necesitamos aprender a través de nosotros pasar por esa experiencia. Este hombre está aprendiendo del pecado y de las malas decisiones de este hombre perezoso. Y dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Sabes? Cuando vemos a una persona que no trabaja, a una persona perezosa, nosotros podemos aprender una gran lección. Y no debemos llegar a reproducir esa lección que se nos da. Porque la pereza tiene consecuencias. El versículo 33 nos lo dice. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hermano, después de una jornada de trabajo, después de estudiar, después de un día difícil, es normal tener
desgaste físico, es normal tener pereza. Aquí no está, el texto no está hablando de ese tipo de pereza. Está hablando de un estilo de vida donde la persona no trabaja, donde la persona va a poner cualquier tipo de pretextos, va a culpar a otros, va a culpar el gobierno, al país, la economía, va a culpar a otras personas y no se va a dedicar a trabajar. ¿Sabes? Aquella persona que no entiende que la pereza está mal, tarde o temprano, su necesidad vendrá como caminante y su pobreza como hombre armado. Tarde o temprano esa persona empobrecerá. Así es que nosotros debemos ser personas que nos destacamos por ser personas trabajadoras, laboriosas. Nosotros debemos llegar a ser personas que damos ejemplo en nuestra familia, en nuestra casa. Que nuestros hijos nos vean ser trabajadores y esforzados. Ten cuidado de estar criando un vago en tu casa. Ten cuidado. Ten cuidado de hijos que se levantan madrugan a las 12 de la mañana para desayunar. Ten cuidado. A veces es aceptable. Hoy algunos vamos a dormir a las 2 de la mañana, vamos a cenar a las 12 y dormir muy tarde. No entiendo muy bien nuestras costumbres, pero si hay algo constante, ten cuidado. Enseñémosles a nuestros hijos a dormir bien, a dormir lo suficiente. Pero cuando ya ha pasado ese tiempo de dormir y descansar lo suficiente, deben levantarse y hacer cosas, aun cuando estén de vacaciones, aun cuando no tengan clases del colegio, de la U. Es importante. Los muchachos en la época escolar deben dormir 10 horas. Deben dormir lo suficiente. Pero cuando de manera constante están durmiendo más que eso, ten cuidado, papá. Debemos enseñarles la labor del trabajo, del esfuerzo, de la laboriosidad. La pereza nada trae. Alguien ha dicho, la peor pereza de todas es la pereza espiritual. Y ten cuidado que esta sea la pereza que sufres. La peor pereza de todas es la pereza espiritual. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus consejos, Señor. Ayúdanos a recibirlos, no como sugerencias, no como una alternativa más. Ayúdanos a recibirlos como lo que son, mandamientos. Ayúdanos a decir al mundo de Jesús, librar a los que son llevados a la muerte y salvar a los que están en peligro de muerte. Ayúdanos a esforzarnos por hallar esa dulce y buena sabiduría que puede cambiar nuestra vida. Ayúdanos a saber que la vida está llena de fracasos, pero siempre será mejor experimentar esos fracasos cuando lo hacemos de manera justa. Porque sabemos que aunque caigamos 7 veces, tú nos levantarás. Recuérdanos, Señor, a no alegrarnos, no regocijarnos
cuando fracasan nuestros enemigos. Ayúdanos a no envidiar, a no asociarnos financieramente con gente que no te conoce. Ayúdanos a vivir bajo autoridad, a temerte a ti y a temer al Rey. Ayúdanos a no hacer acepción de personas a la hora de emitir justicia. Ayúdanos, Señor, a responder con palabras rectas, verdaderas y honestas, aun cuando sea difícil. Ayúdanos antes de casarnos y de formar familias, a preparar nuestras labores, a buscar trabajos estables. Ayúdanos a no dar un falso testimonio. Te rogamos también, Señor, que nos ayudes a que no paguemos mal por mal. Aprendamos a dar bien a aquel que nos da mal. Ayúdanos a trabajar de manera laboriosa, de manera esforzada, a dar ese ejemplo a otros, a nuestra familia. Ayúdanos a no caer en la pereza espiritual. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted sigue orando, cerrados sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y si usted desea, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tus consejos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. En esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas harás, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Padre. Tú eres Rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú.
Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Y las voces le cantan. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, Señor. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Y no hay otro como tú, Señor. No hay otro como